Hace 15 días, mis amados hermanos, estábamos entendiendo algunas cosas que hemos hablado respecto al tema de Jezabel, ¿sí? Y entendíamos, por ejemplo, que no podemos permanecer en ignorancia delante del Señor. Que precisamente ese espíritu de Jezabel que se manifiesta de manera engañosa, y cuando hablo de espíritu de Jezabel no es que haya un espíritu que se llame Jezabel, ojo, sino que estoy hablando de manera general, que es algo que se mueve en la iglesia. Y obviamente se mueve en la iglesia porque es donde se debe mover. Porque esa Jezabel de la que habla Apocalipsis dice que su propósito era mantener engañados ¿a quiénes? A los siervos del Señor, ojo, ¿sí? No estoy hablando de algo que funciona afuera en el mundo. Satanás pone a sus espíritus inmundos, pone a sus demonios, pone a todos sus ángeles que trabajan con él de una u otra manera a traer engaño, ¿ok? Entonces, digamos que de manera genérica llamamos esto que algo que se mueve, un espíritu de engaño, ¿sí? Que se mueve. Y esta mujer engañaba diciendo que era ¿qué? Profeta, ¿sí? Mostrándose como una ministra del Señor, como una sierva de Dios, como una profeta de Dios. Y de esa manera engañaba y manipulaba tremendamente. Pero esto, veíamos hace 15 días, es el resultado o era el resultado de la ignorancia, del desconocimiento de las Escrituras. Por tanto, si ese espíritu jezabélico de Jezabel se mueve en medio de la iglesia, es muchas veces consecuencia de la falta de ¿qué? Del conocimiento. Y esa falta de conocimiento, esa ignorancia nos lleva continuamente a caer en el engaño y muchas veces a participar del engaño. Porque cuando uno apoya ese tipo de engaños, ¿sí? Uno se hace partícipe a sí mismo del engaño. Y veíamos entonces que una de las maneras de poder enfrentar esta situación es vivir en el Señor. Y dice, lo veíamos hace 15 días, que el apóstol Pablo nos decía allí en la carta a los Efesios que una de las mejores formas de poder enfrentar las artimañas del error, como lo llama él allí en Efesios capítulo 4, versículo 14, las artimañas del error era hablando la verdad ¿en qué? En amor. ¿Lo recuerdan? ¿Hablando qué? La verdad en amor. Y aprendíamos hace 15 días qué era el amor, en qué consiste el amor. ¿Recuerdan en qué consiste el amor? El apóstol Juan lo dijo, ¿no? El apóstol Juan dijo, en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son cargosos. En eso consiste el amor, en guardar los mandamientos del eterno Dios. Eso lo vimos hace 15 días, por eso no estoy profundizando sobre este tema. Pero quiero que continuemos viendo algunas cosas respecto a esta situación que se presenta en los últimos días, que es parte de la apostasía. Recuerde que nosotros estamos entendiendo que el Mesías está por venir. Y tenemos que entender muchas de las señales de los últimos tiempos. Y dentro de esas señales de los últimos tiempos está la apostasía. Y la apostasía es toda artimaña de error que surge de dentro de la iglesia. El problema de la apostasía es que viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Lo que viene de afuera hacia adentro es más fácil repelerlo, aunque muchas de esas cosas se filtran dentro de la iglesia. Y usted lo ve, por ejemplo, ahora nada más en estas festividades, ¿no? El espíritu de la Navidad se toma la vida de muchos. Y es algo que se filtra. Digo el espíritu de la Navidad hablando en el sentido del engaño, de lo que hay detrás de la Navidad, que la Navidad no es tan hermosa como la pintan, ¿sí? En realidad detrás de ese concepto de Navidad hay un concepto pagano, hay un concepto espiritual terrible, es un concepto de inmundicia que se viste de algo bonito, de algo de luz. Por eso la artimaña de Satanás siempre será vestirse de ¿qué? De luz. Y la gente ve, ay, pero es que la Navidad
tiempo de alegría, tiempo de familia, tiempo de perdón, de reconciliación. Y yo no sé si usted empieza a sentir que entra esta época y uno empieza a sentir una cosa rara, ¿no? ¿Cierto? Como una nostalgia, y los seres queridos y que se encuentran por fuera. Si hay un mes donde la gente siente más nostalgia es en este, ¿sí? Ay, y los que han perdido a sus papás, ay, si tuviera a mi papá, a mi mamá, y empiezan a recordar una cantidad de cosas, porque es una cosa que se va dando dentro de ese ambiente que se mueve para mantener cautiva a la gente, ¿sí? Y si usted quiere conocer más acerca de esto, hay en YouTube allí una enseñanza que yo di que se llama ¿qué hay de malo en celebrar la Navidad? ¿Sí? ¿Qué hay de malo en celebrar la Navidad o con la Navidad? Usted lo puede buscar en YouTube, es un video que ha sido compartido muchísimas veces para que usted lo mire si quiere aprender más de esto, ¿ok? Porque esto no es el tema de hoy. Estoy hablando desde cómo las cosas de afuera hacia adentro también vienen, pero es más fácil repeler eso cuando viene de afuera hacia adentro, pero cuando viene de adentro hacia afuera es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque usted se va a encontrar en situación donde habrá gente dispuesta a pelear por eso, a defender a los apóstatas, a defender la apostasía, a defender el engaño. Están de acuerdo porque por lo general ese engaño usa el nombre de Dios. Por lo general se viste y se disfraza de ángel de luz, como dice la escritura. Entonces veamos lo que dice Eclesiastés 5:6. Cuando lo tenga dígame amén por favor, para saber que usted ya está ubicado allí y poder entonces leer las escrituras. Ok, ya me dijeron por ahí amén algunos. Eclesiastés 5:6 dice, es que algunos se me quejan, me dice, pastor, es que usted dice el texto, pero usted lee de una y no le da tiempo a uno a encontrarlo. Entonces por eso estoy tratando de que usted se ubique en el texto. Eclesiastés 5:6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? No dejes que tu boca te haga ¿qué? Pecar. ¿Cuándo pecamos con nuestra boca? Pues obviamente la boca, dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestros dichos, nuestras palabras reflejan lo que hay dentro de nuestro corazón. Y recuerde que en el contexto bíblico, el corazón representa ¿qué? El pensamiento, toda la estructura de pensamiento, el modelo de pensamiento del varón, del ser humano, del hombre. Por tanto, lo que habla nuestra boca sencillamente es un reflejo de lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y dice acá, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ¿qué? Ignorancia. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos entender que sobre cada uno está dispuesto un ángel. No sé si usted sabía eso. Es decir, usted tiene un ángel. Eso que el ángel de la guarda, bueno, muchas veces lo hablan de esa manera, pero cada uno de nosotros tenemos un ángel. Yo no me estoy inventando eso. Sí, creo que acá yo les he hablado muchas veces acerca de esto. Hay asignado a su vida un ángel. Y a donde usted vaya, ahí está ese ángel. Ese ángel está allí. Usted está solo y ahí está ese ángel. Y está observando todo lo que usted hace, acompañado o en soledad. Y ese mismo ángel será y servirá de testigo. Por eso dice, no digas delante del ángel que fue ignorancia. El día de mañana ninguno de nosotros podremos alegar ignorancia, alegar desconocimiento, puesto que nuestro propio ángel dará o certificará si fue así o no fue así. Y menos nosotros. Yo siempre lo digo a ustedes, a medida que conocemos, a mayor conocimiento, mayor demanda. Mientras más conocemos, más se nos va a demandar. No piense que a usted y a mí se nos va a demandar de la misma manera que se le demandará a la gente que no tiene el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Y qué vamos a hacer con este conocimiento? Hay que administrarlo correctamente. Y usted y yo seremos responsables del conocimiento que tenemos. Por tanto, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad.
responsabilidad. Y ni se le ocurra el día de mañana llegar delante del Señor y negar y decir, no, ay, fue pura ignorancia, yo no sabía. Ni se le vaya a ocurrir eso. Si bien los ángeles están puestos para servicio de nosotros, también ellos atestiguarán. Por eso yo no sé si usted ha visto que en las escrituras se nos habla de un cuadro en donde se muestra como a una persona que entra a un coliseo y va corriendo la carrera y dice que la grande nube de ¿qué? De testigos que tenemos. El mundo espiritual es un mundo real. De hecho, es más real que nosotros mismos. De hecho, es la realidad última. Porque al fin y al cabo, esta realidad que usted y yo conocemos, un día desaparecerá. Cielo y tierra pasarán. Toda esta realidad, toda terminará, concluirá. Totalmente, concluirá, terminará. Y quedará al final la última realidad, la realidad suprema, que es la realidad espiritual. Y allí es donde cada uno de nosotros se enfrentará a la verdad, a la condición de eternidad. Nosotros pensamos que la realidad es esta, ¿sí? No, esta realidad es, todo esto es relativo, ¿no? ¿Sí? Esto es relativo. Esta es nuestra realidad ahora, sí, ahora vivimos esta realidad. Pero en un futuro, nuestro futuro no será esta realidad. Y esto lo debemos aprender a entender día a día. No estoy diciendo entonces que usted no valore esta realidad. Claro, tenemos que aprender a ser fieles en ¿qué? En lo poco. Por tanto, si yo soy fiel en esta realidad, podré ser puesto en lo mucho, en la realidad final, que la realidad espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Por eso cuando nosotros vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 14, respecto a los ángeles, si usted lee desde el versículo 13, dice, ¿a cuál de los ángeles? ¿A cuál de ellos? Y la Biblia dice que el número de los ángeles es millones de millones. Una expresión para decir que es una cantidad que nuestro cerebro no puede procesar, ¿sí? Hay cantidades que nosotros podemos procesar, pero ya una cantidad inmensa. Por ejemplo, una de las mayores cantidades a la que nosotros le tenemos nombre es Google, ¿sí? Google es un 1 con 100 ceros a la derecha. ¿Podemos procesar eso? ¿Su cerebro puede procesar eso? Difícil, ¿no? Ya cuando nos hablan nosotros de billones, trillones, ahí ya nos quedamos con 12 ceros, con 18 ceros. Ahora un 1 con 100 ceros, eso es un Google, ¿sí? Un 1 con 100 ceros a la derecha, ¿sí? Eso es un 1 con 100 ceros, pero nuestra mente no da para procesar eso, para como equiparar eso con algo. No da. Ahora, cuando dice millones de millones, es una expresión que significa un número que nosotros no podemos llegar a ¿qué? A procesar, ¿sí? Mentalmente es imposible. Y dice acá, ¿a cuál de todos esos millones de ángeles, a cuál de ellos se les dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ningún ángel. La respuesta es a ningún ángel. Eso de plano ya saca a Yeshua de ser considerado ¿qué? Un ángel, porque a ningún ángel se le ha dicho eso. No vamos a caer en eso pensando que Yeshua es un ángel, como lo dicen de pronto los testigos de Jehová, ¿sí? Que es el principal ángel creado, el primer ángel de todos. No, él no es creado. Él es eterno juntamente con el Padre, puesto que él salió del Padre, dice la palabra. No dice que el Padre lo creó, sino que salió del Padre. Entonces dice acá, ¿a cuál de los ángeles? A ninguno. Solamente esta palabra se le ha dicho a Yeshua, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice el versículo 14, ¿acaso no son todos los ángeles
espíritus ministradores. ¿Qué son los ángeles? ¿Qué son los ángeles? Espíritus ministradores. Mire, ahí va usted aprendiendo definiciones. Esto es lo bueno. ¿Sí? ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Qué es el amor? ¿Sí? El amor es guardar los mandamientos. ¿Qué son los ángeles? Espíritus ministradores. ¿Sí? Aprender esas definiciones que son básicas y debemos aprender a manejarlas. ¿Acaso no son todos los ángeles espíritus ministradores? Ahora, cuando habla de espíritus ministradores allí, la palabra que se usa para, no sé si en su Biblia lo tradujeron como espíritus ministradores. ¿Sí dice ministradores o cómo dice? ¿Ministradores? Ok. Sí, esa palabra que se usa allí para ministradores, en realidad pues es la palabra para liturgia, ¿sí? Liturgia. La palabra liturgia en griego, ¿sí? Litúrgicos, liturgia, que significa, o era la expresión que se usaba para denotar a un funcionario. En este caso, obviamente, si hablamos de un funcionario, siempre un funcionario será público. De hecho, es un error decir funcionario público, porque si es funcionario, la palabra funcionario significa que es público, ¿no? Así como el erario público. Uno no habla del erario público, el erario es ¿qué? Público. Entonces yo no puedo, eso se llama una redundancia. Entonces es un funcionario o una persona que servía al público. Entonces mire que se nos habla de que es eso, o sea, está puesto para servir a la gente, al pueblo, pero específicamente a un pueblo. Dice acá, dice, son espíritus ministradores, o sea, que sirven, ¿sí? Enviados para el servicio, ojo con esto, ¿sí? Y ahí aparece la palabra diaconía, ¿sí? Para servir, el diácono, la diaconía, ¿sí? En servicio a los que han de heredar la salvación. Entonces los ángeles son espíritus ministradores que están a favor de los que van a ser salvos, pero ellos mismos estarán en contra ¿de quién? De los que no van a heredar salvación. Por eso, ¿quiénes van a heredar salvación? Todos aquellos que, habiendo aceptado al Mesías, a Yeshua, viven de acuerdo a ¿qué? A su palabra, a su instrucción, a su Torah. Y ellos mismos dirán, este ha de heredar salvación. ¿Por qué? Porque vivió conforme a la Torah. Pero aquellos que no, este no, porque no vivió conforme a la Torah. No hubo una aceptación del Mesías, y cuando no se acepta al Mesías es porque no se está viviendo conforme a la Torah de Dios, y eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Esa diferencia. Entonces dice acá, ellos son espíritus ministradores. Por tanto, en Eclesiastés se nos está advirtiendo, ¿sí?, que ninguno de nosotros podrá el día de mañana alegar ignorancia delante del Señor, ¿sí? Y menos teniendo enfrente a nuestro ¿qué? Ángel. ¿Cómo nos comportamos nosotros delante de nuestro ángel? Usted piensa, estoy solo, nadie me ve, ¿sí? Pues dice la palabra que a sus ángeles mandará sobre ti, acerca de ti, dará esta orden, que te guardan en todos tus caminos. Esa es la orden. Obviamente nos guardará en todos nuestros caminos siempre y cuando nosotros andemos, ¿sí?, de acuerdo a la Torah, porque no va a estar guardando el ángel a una persona que se aparta del Señor. Entonces, ojo con esto. Si los ángeles están a favor de nosotros, los que hemos de heredar salvación, ¿cuántos han de heredar salvación en el Señor? ¿Y el resto qué? ¿Se van a condenar? ¿Cuántos? Uy, no, Dios mío santo, no, el 50%. Señor, por favor, no. ¿Cuántos han de heredar salvación? Ay, Padre Santo, ya me estaba preocupando yo. Hay unos que dicen, no, pastor, yo ya me condeno. No, sí. No, déjeme, yo me condeno, pastor, déjeme, por favor. No, espero que ninguno, ojo con eso.
¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Entonces, mire, si hay algo que el eterno Dios detesta, si podemos usar la palabra detestar, es la ignorancia. Pero aquella ignorancia producto de no querer tener el conocimiento de la verdad. Aquella ignorancia de haber desechado la verdad. Porque obviamente somos los seres humanos, por naturaleza somos ignorantes. De hecho, somos más ignorantes que entendidos. Porque la mayoría de nosotros desconoce la mayoría de los temas, ¿sí? Usted puede tener ignorancia en el campo de las matemáticas, de la física, la biología, la química, no sé, de la política, muchas cosas. Ahí no hay problema. Pero no podemos tener ignorancia sobre los aspectos de la vida eterna. Ningún ser humano puede tener ese tipo de ignorancia, porque esa ignorancia lo llevará a la perdición. Por eso el Señor dijo: y conocerán la verdad, y la verdad les hará ¿qué? Libres. El conocimiento, la verdad, conocerán la verdad. Y nosotros somos libres ¿de qué? Precisamente de la ignorancia. Porque si hay algo efectivo para combatir la ignorancia es el conocimiento. En este caso, ¿el conocimiento de qué? De la verdad. Y esa verdad debe ser la que hablemos continuamente. Porque de la abundancia del corazón ¿qué? Habla la boca, hablando la verdad. La verdad, cuando hablamos la verdad, eso demuestra lo que hay en nuestro corazón. Y cuando hablamos la verdad, ¿sí? ¿La hablamos en qué? En amor. ¿Y en qué consiste el amor? Ok. Mire cómo va todo encajando. Creo que así vamos entendiendo mejor. Amén. Entonces, partiendo de esta base, ¿sí? Dice: Él tomará tus palabras y a causa de esas palabras destruirá la obra de tus manos. Es decir, todo lo que tú fuiste en esta vida podrá llegar a ser destruido. Quedará totalmente destruido en manos del mismo Señor por la ignorancia. Y ese es el problema. Ese espíritu de Jezabel que continuamente se mueve en la iglesia, se mueve porque hay una gran ignorancia en las Escrituras. Si no hubiera ignorancia en las Escrituras, difícilmente se levantarían las Jezabel. Difícilmente se levantan los falsos profetas, los falsos apóstoles. Difícilmente, no tendrían cabida, porque apenas se levantaran van siendo expulsados. Chao, nadie les va a creer. Nadie les va a creer su engaño. Pero ¿por qué hay tanto falso profeta? Porque hay mucha ignorancia. Y eso es lo que aprovecha el enemigo para ganar territorio dentro de la iglesia. Porque que lo gane, pues en el mundo ya lo tiene ganado, porque el mundo está bajo el enemigo. Pero que gane territorio en la iglesia, eso es inconcebible. Entonces dice Hechos capítulo 17. Vayamos a Hechos. Versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es el mandato, la orden? Para todos los hombres, arrepiéntanse. Es una orden que muchos no han querido cumplir. Y dice que habiendo pasado por alto, mire que eso es lo que el Señor está haciendo. Y esto es lo que más va a demandar el Señor. Que Él está pasando por alto los tiempos de la ignorancia. Está bien, has vivido en ignorancia, listo. Te voy a dar una oportunidad para que tengas conocimiento. El problema es que el ser humano rechaza el conocimiento. El ser humano persiste e insiste en vivir en ignorancia. No, quiero vivir en ignorancia, quiero vivir en ignorancia, cuando el mismo Dios está proveyéndolo todo para que podamos tener el suficiente conocimiento de la salvación. Y el Señor está pasando por alto. Entonces es una oportunidad que se añade a nosotros, ¿sí? Esta oportunidad de la gracia, eso es lo que es la gracia.
La gracia es el tiempo en donde el Señor está pasando por alto la ignorancia de los seres humanos, pero no podemos usar eso precisamente para persistir ¿en qué? En la ignorancia, que es que muchos piensan que la gracia es como un cheque en blanco para pecar. Que la gracia es el tiempo en el que yo puedo hacer lo que se me da la gana. No, la gracia sencillamente es un tiempo en donde el Señor está pasando por alto la ignorancia con un propósito, que los hombres ¿qué? Vuelvan a Él, se arrepientan, teshuvá, se arrepientan, vuelvan a Él. Recuerde, arrepentimiento, teshuvá, cambien su manera de pensar, se vuelvan hacia Él en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ahí estarán los ángeles de todos, ¿no? Ahí, no se olvide eso. Tenga en cuenta, si usted va en un carro, pues hable con su ángel. Aunque pues no le va a responder. Eso lo digo en broma, ¿no? De eso de hablar con el ángel, no. ¿Uno habla con quién? Con el Padre Celestial. Ellos están allí guardando, hay una orden. Servir a los que han de heredar salvación. ¿Sí? Abogar, ¿sí? Estar a favor de los que han de heredar salvación. Son ministradores, son siervos. Y dice acá, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, dando testimonio, ¿sí? Dando ese testimonio, dando esa fe de que Él fue levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? De Yeshua. ¿Quién es aquel varón que el Señor ha designado? Yeshua. Y Yeshua será quien juzgue al mundo. Ojo con eso. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Habrá algunos que crean, otros se burlarán. Dice acá que unos se burlaban. Yo no puedo dejar de dar testimonio de Yeshua porque 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 mil se burlen de ellos. Habrá muchos que se burlen, pero eso no puede ser para nosotros excusa para dejar de hablar y de dar testimonio acerca de Yeshua y de su resurrección. Si hay algo que nosotros tenemos que predicar de eso, de Yeshua y su resurrección para justicia, porque Él vendrá a juzgar al mundo. De aquel del cual se burlan muchos, un día tendrán que llorar delante de Él. Y ahí donde dice la escritura, el mismo Yeshua lo dijo, y ahí vendrá para muchos el lloro y el rechinar de dientes. Muchos ahí llorarán. Por favor, ahora sí, ten misericordia, ahora sí creo en ti. Ya no habrá nada que hacer, porque el momento de creer y de arrepentirse es ¿cuándo? Ahora. ¿Cuál es la orden para todo hombre? Que se arrepienta. Es una orden dada al ser humano. El arrepentimiento, por tanto, es un mandato, es una orden, es un mandato, es un mandamiento. Arrepentimiento, el arrepentimiento como tal es un mandato de parte de Dios para todo ser humano. Lamentablemente muchos se burlarán. Le pasó a Pablo, no nos va a pasar a nosotros. Pero Pablo no se desanimaba. Pablo, un hombre elocuente, un hombre conocedor de las escrituras, de la Torá, un hombre muy conocedor de todo esto, a quien Dios usaba grandemente en milagros y prodigios, porque indiscutiblemente los apóstoles tenían una investidura tremenda para predicar al Señor. Y donde Pablo iba, Dios hacía grandes señales por medio de este hombre. Grandes señales se hicieron por medio de Pablo. Sin embargo, la gente ¿qué? Se le burlaba. Muchos se burlaban. Otros decían, ya oiremos acerca de esto, bueno, esperemos a ver. Sin embargo, si usted sigue leyendo, dice que algunos
Si usted sigue leyendo más adelante, allí en el mismo capítulo, creyeron y buscaban entonces a Pablo. Es por aquellos que vuelven su corazón a Dios que hay que seguir predicando de Yeshua, el Mesías. No podemos descansar, y menos en este tiempo. Satanás, dice la palabra, ha descendido con furia sabiendo que tiene poco tiempo. Si Satanás sabe que tiene poco tiempo, la iglesia no puede estar durmiendo. Satanás sabe que tiene poco tiempo y con furia ha descendido para hacer mal, para traer más condenación. Pero entonces no puede ser que la iglesia si duerma y desconozca. Si Satanás es entendido en los tiempos y sabe que le queda poco tiempo, ¿cómo la iglesia no va a poder tener el discernimiento de entender el tiempo en el que está viviendo? Amén. Amén, iglesia. Entonces, la ignorancia es combatida por medio del arrepentimiento de los hombres, como dice la escritura, es el mandato. Entonces, a medida que yo verdaderamente me vuelvo, recuerde que teshuvá, arrepentimiento, teshuvá en hebreo, ¿sí? Significa ¿qué? Volverse, regresarse. En este caso nos regresamos hacia ¿quién? Hacia el Padre Celestial. ¿Y lo hacemos por medio de quién? De Yeshua, porque nadie puede volver al Padre si no es por quién, si no es por Yeshua. Sí, nadie puede venir al Padre, nadie puede llegar a acercarse a Él. Sí, me estoy volviendo al Padre, pero no lo puedo hacer sin Yeshua. Es imposible. Solamente por medio de Jesucristo lo podemos hacer. Entonces, el arrepentimiento es pieza fundamental para nosotros combatir la ignorancia, porque el arrepentimiento lo que nos hace es volvernos a Dios. Y decimos que nos volvemos a Dios porque empezamos a vivir de acuerdo a su instrucción, a su Torah. Ahora busquemos Romanos capítulo 2. Ahora, ¿qué es lo que hace permanecer el corazón en esa ignorancia por la cual se mueve tanto el espíritu de Jezabel? Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vendrá un día en donde se desate ¿qué? El justo juicio de Dios. Y los que se van a condenar justamente, no porque Dios sea un Dios depravado, un Dios que ama condenar al mundo. No, es el hombre el que ama condenarse. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Dice, esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es que Dios ame condenar, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero el ser humano persiste en vivir en condenación. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es decir, la dureza del corazón. La dureza del corazón, esa piedra. Recuerde que cuando Israel salió de Egipto y fue internado en el desierto, estando allá en el desierto, el eterno Dios les entregó unas tablas de piedra en las cuales estaban escritos sus palabras, sus mandatos, esas palabras de vida, la instrucción del Señor. Y ahí fueron escritos los mandamientos y fue entregado. Pero esas tablas representaban simbólicamente el estado del corazón ¿de quién? De Israel. Sin embargo, la promesa estaba en donde el Señor cambiaría el corazón de piedra para dar un corazón ¿de qué? De carne. Y escribir sobre el corazón de carne la Torá, en donde se haría el nuevo pacto, la nueva alianza. Pero persiste la dureza del corazón. Es decir, que un corazón duro es sinónimo de un corazón en donde no se escribe ¿qué? La palabra de Dios.
la Torá de Dios, no se escribe, y por eso permanece no arrepentido. Un corazón donde no se puede escribir la Torá de Dios, la instrucción de Dios, es un corazón no arrepentido, es un corazón que no se está volviendo al eterno Dios. ¿Y qué dice entonces? Que se atesora para sí mismo ira. O sea, va a ser un gran tesoro de ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Mis obras muestran lo que hay en mi corazón. Mi obrar muestra lo que hay en mí. Y dice acá, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, en hacer el bien, hay que perseverar en ¿qué? Hay que perseverar en hacer ¿qué? El bien. Perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Cuántos buscan gloria, honra e inmortalidad? ¿Y los otros qué? ¿Deshonra o qué? ¿Cuántos buscan gloria, honra e inmortalidad? Es una búsqueda continua que debe haber en nosotros, ¿sí? Es el deseo de nuestra vida, buscar continuamente ese deseo que hay en nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor, nuestra condición debe ser esa, una búsqueda continua de Él, de su gloria, de la vida eterna, de lo que Él tiene preparado para nosotros, reservado para nosotros. Ese es lo que nosotros tenemos que buscar. Usted no tiene que estar buscando tesoros en esta vida o buscando quién sabe cuántas cosas en esta vida. Tiene que buscar la gloria, la honra y la inmortalidad, que es la vida eterna, esa vida que Él ha prometido para todos los que le aman. Amén. De eso se trata. Por tanto, cada día nosotros estamos en la búsqueda continua de esto. Y me llama la atención la palabra que aparece allí como buscar, que es la palabra zeteo en griego, ¿sí? Zeteo es la misma palabra zeteo griego que aparece en la expresión busquen primero el reino de Dios y su justicia. Zeteo. ¿Se le parece a algo esa palabra zeteo? ¿A qué palabra se le parece en español? Deseo. Es decir, que la búsqueda continuamente es el deseo de lo que uno anhela, ¿sí? Ese deseo, lo que uno anhela, por lo que uno se entrega. Y cuando dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que está diciendo es que el deseo de mi vida, el deseo de mi ser debe ser ¿qué? El reino de los cielos y su justicia. Su justicia es la Torá. La justicia del reino es la Torá de Dios. Eso debe ser mi deseo. Eso debe ser lo que yo continuamente esté buscando. Y acá por eso dice que hay una búsqueda, ¿sí? Y es una búsqueda de la gloria, es una búsqueda de la honra, de lo inmortal, es la búsqueda de la vida eterna. Es decir, que esa búsqueda se debe traducir en ¿qué? En mi deseo ferviente, lo que yo anhelo por encima de cualquier otra cosa. Es una búsqueda continua, desesperada de mi deseo, de lo que más yo anhelo. Pero si mi anhelo no es la vida eterna, sino que mi anhelo está puesto en otras cosas, voy a estar desviando toda mi fuerza sobre lo que debo buscar. Por eso vida eterna para los que perseverando, permaneciendo en una búsqueda continua en hacer el bien, continuamente perseveran en esto, en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. No sé si me estoy dando a entender. Amén. ¿Si es clara la palabra? Y sigue diciendo: pero ira y enojo a los que son contenciosos,
y no obedece la verdad. Un contencioso es aquel que contiende ¿con qué? Precisamente ¿con qué? Con la verdad. Contiende con la verdad, se opone, se declara oponente, enemigo de la verdad. Ira, enojo. ¿Qué vendrá? Ira y enojo. Eso es lo que va acumulando. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Cuál será la paga? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. O sea, aquí eso no se trata de que porque soy judío, entonces no me va a venir nada malo. Porque algunos piensan que por el hecho de alguien ser judío, automáticamente ya está salvo. No es así. Ira y enojo, es decir, el juicio de Dios sobre todo el que hace lo malo, sea judío o sea griego. Esa palabra que obviamente se está expresando ahí como griego, hace referencia a los que no son judíos. ¿Sí? Porque de pronto esa es la excusa anteriormente. Es que somos hijos de Abraham, de Isaac y de Israel. Y el Señor les dice: vendrán muchos de lejos, del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa junto con Abraham, Isaac e Israel. Pero los hijos serán expulsados. Porque muchos decían ser hijos de Abraham, pero no vivían conforme a la palabra de Dios. Entonces no se trataba de que fueran descendientes, como muchos de ellos creían, que por el hecho de ser descendientes, entonces ya eso les daba a ellos un derecho propio de tener un asiento en la morada celestial. Y dice acá: pero gloria y honra y paz a todo el que hace ¿qué? Lo bueno. Estamos llamados a hacer ¿qué? Lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La Torá. ¿Qué es lo bueno? La Torá. Porque tus mandamientos son justos y buenos, dice la palabra. Al judío primeramente, va a ser lo bueno, entonces al judío y también al griego. Es decir, Dios no hace acepción de personas. No hay ningún tipo de acepción. Porque no hay acepción de personas para Dios. Pues todos, ojo, versículo 12. No sé cómo diga su Biblia, pero ojo como yo lo voy a leer. El versículo 12, clave. Venga, yo abro, permítame, yo abro acá la versión popular. Reina Valera, a ver cómo dice. Voy a leer acá, permítame, voy a leer Reina Valera, ¿listo? Y no la leo para criticarla, sino para hacer un paralelo. Reina Valera del 60 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley que serán ¿qué? Juzgados. Ahora mire o escuche la lectura que yo le hago. Mire la traducción de ese texto que yo le hago. Pues todos los sin ley que han pecado, los sin ley serán destruidos. Y todos los que en la ley han pecado, no bajo la ley, sino en la ley han pecado, por la ley serán enjuiciados. Lo primero, mire que yo los traduzco, los sin ley. Y usted dice: ¿cómo así, pastor? Eso no tiene sentido. Los sin ley. Es que en la Biblia, cuando usted lee los textos griegos, se va a encontrar que hay un grupo llamado anomón, los sin ley. ¿Sí? Los sin ley, anomón, que son los que practican anomía. Es decir, la violación ¿de qué? De la ley. Juan lo dice, porque el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Y esa palabra infracción de la ley, o así lo ha traducido por lo menos Reina Valera, y la mayoría de las Biblias lo traducen violación o infracción de la ley. Esa palabra o esa expresión infracción de la ley en griego es anomías. ¿Sí? Infracción o violación de la ley. Y acá habla desde unos personajes.
no dice todos los que, no dice, el texto griego no dice todos los que sin ley han pecado, no. Ese todos los que sin ley han pecado es una añadidura, que obviamente le añado en el español, pero en el texto griego no dice así. El texto griego literalmente dice, pues todos los sin ley. Es decir, que hay un grupo que es llamado ¿qué? Los sin ley. No sé si me estoy dando a entender. ¿Usted pertenece a ese grupo? Pues todos los sin ley que han pecado, los sin ley serán destruidos. Los sin ley, literalmente dice así. Y si usted no me cree, y espero que no me crea, para forzarlo a que usted vaya usted mismo y busque, porque yo espero que usted se esfuerce y usted no trate de buscar esto. Mire, ahorita hay muchas ayudas, hay muchos diccionarios, hay muchas traducciones, para que usted vea que lo que yo le estoy diciendo es verdad, ¿ok? Yo aquí los mando es busquen de tal manera que usted me pueda contradecir. O sea, a mí no me interesa que usted aquí trague entero. Amén, palabra del santo pastor Carlos Rabata, ¿sí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No, nada de eso, ¿no? Sí, a mí no me interesa, a mí me interesa es que usted vaya a la verdad. Y por eso no me interesa engañar a nadie. Pues todos los sin ley que han pecado, los sin ley serán destruidos. Y todos los que en la ley, mire que creo que la versión Reina Valera lo traduce bajo la ley, hiponomos, no dice hiponomos, dice en la ley. Reina Valera del 60 creo que dice bajo la ley, ¿sí? Pero creo que hay otras versiones que ponen en la ley, que es lo correcto, porque el texto griego dice es así, en la ley, ¿sí? Y todos los que en la ley han pecado, es decir, se está hablando de los judíos y se está hablando de los griegos. ¿Quiénes serán los sin ley? Pues los griegos y todos los gentiles, todos los que no eran judíos. Pero así como ellos pecan por no tener la ley, había unos que tenían ¿qué? Que estaban ¿qué? En la ley. ¿Y quiénes eran? Los judíos. Por eso viene tratando esos dos temas ahí, judíos y griegos. Y dice acá, y todos los que en la ley han pecado, por la ley serán enjuiciados. Es decir, los unos y los otros. Estos son sin ley, en cambio nosotros estamos en la ley. Sí, pero si pecas estando en la ley, mayor condenación, porque esos, dice, serán destruidos y tú serás enjuiciado. Dice acá, ojo, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados delante de Dios. Entonces, ¿quién se justificará delante de Dios? ¿Quién será un justo delante de Dios? Los hacedores de ¿qué? De la ley, no los oidores, sino ¿quiénes? Los que la hacen, los que hacen conforme a la ley. Ahora bien, para poder entender mejor esto, vayamos a Romanos capítulo 10. Dice Romanos capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por ellos, ¿por quiénes? Por los judíos, ¿ok? Es Pablo que está escribiendo esto, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por ellos, por los judíos, es para salvación. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, Pablo decía, ellos tienen celo de Dios, los judíos, mas no según el pleno conocimiento. El problema del pueblo judío era que sentían celo de Dios, pero no de acuerdo a ¿qué? Al pleno conocimiento. ¿Y cuál es el pleno conocimiento? La Torá. La Torá. La Torá es el pleno conocimiento. Ojo con esto. Pues ignorando la justicia de Dios, ¿qué pasaba con el pueblo judío? Ignoraba ¿qué? La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La Torá. Mire que tenían la Torá, estaban en la Torá, pero ¿qué?
la ignoraban. Eso es lo que el Señor les había dicho tiempos atrás, ¿sí? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, por cuanto desechó mi Torá. Entonces yo te desecharé de mi sacerdocio. Entonces la falta de conocimiento, entonces ellos estaban, o sea, sí, los sin ley, por estar sin ley, como dice su nombre, están destruidos. Pero qué terrible uno estar en la ley ignorándola. No sé si me hago entender. Estar en la ley ignorándola. Y ellos tenían la ley, dice acá, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no según el pleno conocimiento, pues ignorando la justicia de Dios, intentan establecer la suya propia. ¿Cuál es el problema de ignorar la justicia de Dios, la ley de Dios? Que siempre el ser humano, ¿qué? Intentará establecer su propia justicia. Su propia justicia. Y dice acá, intentando establecer la suya propia. Por tanto, no se sometieron a la justicia de Dios. O sea, ¿cuál es la justicia de Dios? La Torá. No se sometieron a la justicia de Dios, sino que intentaron establecer su ¿qué? Sus propias leyes, sus propias normas, sus propios mandamientos. Y por eso usted ve una serie de mandamientos que el pueblo judío ha tenido a lo largo de su historia. Entre ellos usted encuentra algo como llamado, por ejemplo, el Talmud. Que no estoy satanizando el Talmud. De hecho, hay cosas muy interesantes en el Talmud de las cuales podemos aprender y identificar y entender muchas cosas. Pero gran parte de todo esto, de todo ese trabajo del Talmud, está orientado y basado en establecer sus propias leyes. Todo lo que vemos, el judaísmo que vemos hoy en la actualidad, era el antiguo fariseísmo. ¿Sí? El antiguo fariseísmo es movimiento como tal de interpretación. Entonces dice acá, porque, ojo al versículo 4, porque el propósito de la ley es el Mesías. ¿Cuál es el propósito de la ley? La finalidad, el fin, la meta. El Mesías. Algunos malinterpretan esto en algunas Biblias, lo han traducido correctamente. El fin de la ley es el Mesías, pero cuando dice el fin de la ley, es un fin como meta, no como desechando o que el Señor abolió la ley. Si alguno, mire, con el Señor, con el Mesías, con Yeshua, terminó la ley. Él es el fin de la ley. No, el fin como meta, como propósito, ¿a dónde vamos a llegar? Por tanto, la ley tiene una meta, tiene un propósito, y ese propósito es ¿quién? El Mesías. Por eso es que la ley sigue vigente. A menos de que el Mesías quedara descartado de nuestra vida, la ley quedaría también ¿qué? Descartado. Si el Mesías vive, la Torá vive. Porque el propósito de la ley, de la Torá, es ¿quién? El Mesías. Dice acá, porque el propósito de la ley es el Mesías para justicia de todo creyente. Para justicia de todo creyente. Alguna Biblia dice para justicia a todo aquel que cree. Creo que dicen así, ¿cierto? Para justicia a todo aquel que cree. Yo lo traduzco para todo creyente porque literalmente en griego dice todo creyente. Sí, creyente. No el que cree, pero pues no está mal si traducen para todo aquel que cree. Pero me gusta más para el creyente, porque es que para todo aquel que cree, los demonios también creen, dice la palabra. En cambio, el creyente es aquel que está en una actividad, o sea, es el activo, ¿sí? Creyente, el ente, es un activo, ¿no? El ente. De hecho, el ente no tiene sexualidad. El ente, creyente, por eso no decimos creyenta. A todos los creyentes y creyentas, presidentes y presidentas, estudiantes y estudiantas. ¿Sí? No, el ente es asexual, no tiene sexo. El sexo se le da el artículo. El estudiante
la estudiante, el presidente, la presidente. Tiene que ser una persona muy burro, tiene que ser un burro, el que diga presidente y presidenta. Algún presidente burro que le guste usar eso y los demás le copian eso. Sí, el ente no tiene sexualidad, eso es bueno aclararlo, ¿no? Por ejemplo, el creyente, ¿sí? Eso se define como la parte, en este caso se define creyente como la parte activa del verbo creer. Es básico. Claro, un burro que no ha ido a la escuela sale con esto. Bueno, digamos acá, y dice acá, porque el propósito de la ley es el Mesías para justicia de todo creyente. Entonces me gusta eso, porque está mostrando la parte activa del verbo creer. ¿Ok? Pues Moisés, ojo con esta traducción, ojo, por favor. Pues Moisés escribe que la justicia que proviene de la ley, ¿sí?, el hombre que la haga vivirá por ella. Ojo. Pues Moisés escribe que la justicia que proviene de la ley, el hombre que la haga vivirá por ello. ¿Y dónde dice eso? Eso dice en Levítico 18:5. Si usted lee Levítico, que es parte de la ley de Dios, de la Torá, la ley, Levítico 18:5 dice, bueno, leámoslo, veamos, Levítico 18:5. Observarán mis leyes y mis decretos, los cuales haciendo el hombre, Adán, mire, no dice el judío. Es que la ley es para el judío. Ojo. Observarán mis leyes y mis decretos, los cuales haciendo el hombre, Adán, aparece la palabra ahí, Adán, humanidad, Adán, en los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos, yo Yahweh. ¿Para quiénes son las leyes y los decretos de Dios? Para el hombre, no para el judío, ¿sí? Para el hombre. Vivirá el hombre que los haga, ¿qué? Vivirá. Pregunta, ¿Dios miente, sí o no? Entonces, si Él dijo que el hombre que viva y cumpla, observe sus leyes y decretos, el hombre que los haga vivirá. Entonces, si un hombre vive, que vive conforme a los mandamientos, ¿vivirá, sí o no? Sí, por eso dice que serán justificados, ¿quiénes? Los hacedores. Dios no está mintiendo, el hombre que lo haga vivirá. Por tanto, si yo vivo de acuerdo a las leyes de Dios, a los decretos de Dios, voy a vivir, seré justificado delante del Señor. Y eso lo dice. Por eso Pablo cita eso. Por eso Pablo dice, pues Moisés, Moisés, la ley de Moisés, o más bien, como me gusta decirlo a mí, la ley dada por medio de Moisés. Porque no fue la ley de Moisés, porque Moisés no se la inventó, ni siquiera la escribió. ¿Quién la escribió? El dedo de Dios. Fue una ley dada, una Torá, una instrucción dada, ¿a quién? A Moisés, para que entregara al pueblo. Pero no fue que se la inventó él, ni la escribió él. Pues Moisés escribe, y cuando dice Moisés escribe, es obviamente hablando porque todo esto quedó por escrito, porque dice que él hizo, de hecho lo dice la palabra, un rollo de todo esto como testimonio, ¿sí? Para que quedara por las generaciones. Pues Moisés escribe que la justicia que proviene de la ley, el hombre que la haga vivirá por ella. Entonces, en la justicia que viene de la ley, mire que de la ley viene justicia, ¿sí? El hombre que la haga, ¿que haga qué? La ley vivirá por ella. Versículo 6, ojo con el versículo 6, es el clave allí. ¿Lo tiene? Versículo 6. Lea como dice su Biblia. Le voy a leer la versión Romanos 10. Permítame, yo busco acá porque es que yo no leo sobre la traducción, sobre las versiones, sino la traducción que yo hago. Romanos 10, 6. ¿Lo tiene?
Voy a leer Reina Valera. Dice acá, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. Sí. Entonces mire que el versículo 5 dice, Reina Valera, dice, porque de la justicia que es por la ley, la justicia que es por la ley. Y el versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe. O sea, como si hubiera ¿qué? Dos clases de ¿qué? De justicia. Una que viene ¿de dónde? De la ley, y otra que viene ¿de qué? De la fe. Entonces empieza una pelea entre la justicia que viene por la ley y la justicia que viene ¿por qué? Por la fe. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que dice el texto? ¿El texto dice así realmente? ¿En verdad dice así el texto? Ojo, le voy a leer nuevamente el versículo 5 de la traducción que les hago. Pues Moisés escribe que la justicia que proviene de la ley, el hombre que la haga vivirá por ella. Versículo 6, ojo, escuchen bien. Además, la fe que viene de la justicia, dice, ojo, el texto griego dice literalmente la fe que viene de la justicia, no la justicia que viene de la fe. No sé si me hago entender. El texto griego literalmente dice, y usted lo puede buscar porque hoy hay muchas Biblias que vienen así, y lo puede buscar como está, y se dará cuenta, ¿sí? Además, la fe que viene de la justicia, no dice la justicia que viene de la fe, como si hubieran dos clases de justicia, una que viene de la ley y otra que viene de la fe. No, está diciendo que de la ley proviene la justicia y que de la fe, dice además la fe que viene de la justicia, y que la fe viene ¿por qué? Por la justicia. Ojo, la ley, de la ley viene ¿qué? La justicia, y de la justicia viene ¿qué? La fe. Eso es lo que está diciendo el texto. No dos clases de justicia. Una, la justicia que viene de la ley, y la otra, la justicia que viene de la fe. Ahora, el punto clave es este. Además, la fe que viene de la justicia dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer descender al Mesías. Ojo, si se supone que hay dos clases de justicia, una que es la justicia de la ley y otra la justicia de la fe. Hay gente que dice: yo ya no vivo por la ley de por la justicia de la ley, ahora yo vivo por la justicia de la fe. Por eso la ley nada que ver, ahorita la justicia de la fe. Ojo, sería contradictorio que si Pablo está mostrando dos diferentes justicias, es decir, una que proviene de la ley y otra que proviene de ¿qué? De la fe en Jesús, en Yeshua. Si Pablo está tratando de demostrar eso, sería contradictorio que para defender la justicia de la fe cite también un texto de la ley. Porque cuando él dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, ¿qué está citando? Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Entonces sería contradictorio que para yo decir que existen dos leyes, una de la ley y otra la de la fe, y la de la ley ya no interesa sino la de la fe, entonces para sustentar eso cite la misma ¿qué? Ley. Me estoy contradiciendo, porque ¿cómo voy a usar un argumento que estoy tratando de desvirtuar precisamente con lo que estoy desvirtuando? Sería imposible. No sé si me hago entender o no es fácil. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí o no? Es que veo que algunos están como serios. Este pastor me está tratando de enredar. No, yo no estoy tratando de enredar, más bien estoy tratando de desenredar, porque ese ha sido el enredo siempre, que hemos tratado de crear una especie sobre la ley de Dios, como de desprecio a la ley de Dios, ¿sí?
como que menospreciar la ley de Dios, como que eso ya no sirve, eso ya no funciona, tanto que Pablo habla de dos justicias: la de la ley o la de fe. ¿Usted cuál quiere vivir? ¿La justicia por la ley o la justicia por la fe? Entonces la gente que dice: ay no, la de la fe, por tanto la de la ley ya quedó abolida. Y Pablo no está diciendo eso. Pablo está mostrando es que de la ley proviene la justicia. Versículo 5: pues Moisés escribe que la justicia que proviene de la ley, el hombre que la haga vivirá por ella. Además, la fe que viene de la justicia dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer descender al Mesías. Entonces ahí ya el texto queda con pleno sentido, en donde Pablo está citando tanto para lo uno como para lo otro dos textos de ¿qué? De la ley, porque según Pablo de la ley proviene la justicia, y de la justicia proviene la fe. ¿De dónde proviene la fe? ¿De dónde proviene la fe? De la justicia. Ahora bien, nuestra fe está en Yeshua. Claro, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué nuestra fe ahora está en Yeshua? Porque Yeshua es nuestra justicia. ¿Y por qué es nuestra justicia? Porque Él es la Torá encarnada, la Torá hecha carne, y la Torá se hizo carne en Él. Entonces por eso dice Romanos 10, versículo 7: o ¿quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Yeshua como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Claro, ahora al haber entrado Yeshua en el plano del mundo, hay que reconocerle a Él para tener la salvación. Si bien todo aquel que vive conforme a la Torá será salvo, y será salvo porque la Torá tiene como fin último, tiene como propósito revelar ¿a quién? Al Mesías. Por tanto, la Torá lo que hace es acercarme al Mesías, y la Torá lo que me despeja a mí es todo el panorama para ver al Mesías. ¿Por qué muchos judíos no han podido encontrar al Mesías, a Yeshua como Mesías? Porque dejaron la justicia de Dios, dejaron la Torá de Dios para establecer ¿qué? Su propia justicia. Pero cuando uno se mete hacia la justicia meramente de Dios, hacia la Torá inmediatamente revela a Yeshua. Amén. Entonces dice acá: si con tu boca confiesas a Yeshua como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó, que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Claro, yo creo, me aferro a la justicia, y con la boca se confiesa para salvación, porque la boca solamente podrá confesar lo que hay en donde, lo que se ha creído en donde, en el corazón. Porque la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia ni de judío ni de griego. Ese es el asunto. Porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por tanto, mis amados, nosotros tenemos que cada día aferrarnos más al conocimiento de la Torá. A medida que nos aferramos más al conocimiento de la Torá viene la justicia. Vamos a vivir ¿en qué? En justicia. Y a medida que nosotros vivimos en justicia, nuestra fe se hace más ¿qué? Más fuerte, más grande. Y esa fe en Yeshua será la que nos permita a nosotros desarrollar nuestra vida plenamente en conocimiento. Y al tener el conocimiento pleno, no seremos víctimas de la apostasía, del engaño, de la mentira. Por tanto, ningún espíritu de Jezabel podrá venir a tocar nuestra vida. Ningún espíritu de Jezabel podrá venir a dominar nuestra vida. Así se llame profeta, se llame apóstol, haga los milagros que haga, muéstrese como se muestre, disfrácese como se disfrace. Si no vive conforme a la Torá, será descubierto. Amén. Amén, iglesia. Pero el problema de la iglesia en general es ese: que hay poco conocimiento. El conocimiento, la escasez del conocimiento llevará a que muchos sean destruidos. La obra de muchos será destruida. Pero nosotros que hemos sido llamados por el Señor, buscamos gloria, honra e inmortalidad en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay gloria,
honra e inmortalidad. En pocas palabras, vida eterna. Eso es la vida eterna. La búsqueda, el deseo continuo de esa gloria, de esa honra y de esa inmortalidad. Y por eso nosotros no cesamos de hacer ¿qué? El bien. ¿Cuántos buscan gloria, honra, inmortalidad? Esa es la búsqueda del verdadero creyente. Gloria, honra, inmortalidad. En tu vida, gloria, honra, inmortalidad. En tu casa, gloria, honra, inmortalidad, vida eterna. Siempre haciendo el bien. Cuando vivimos en la búsqueda continua del conocimiento, gloria, honra e inmortalidad será la recompensa de cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren gloria, honra, inmortalidad? ¿Cuántos alaban al Señor por esa gloria, esa honra y esa inmortalidad? Eso es lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Por eso, pongámonos de pies en esta mañana.